Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Hoy con un tema sorprendente, al igual que todos los que tenemos aquí. Vamos a hablar de nutrición, de deporte, de hábitos y de esa alimentación saludable. Bueno, para eso tenemos a dos súper invitados que nos enseñan a través de su historia de vida que es posible transformarnos y que esas percepciones que tenemos mujeres y hombres aquí se pueden destruir, se pueden desmitificar. Tengo a Erika Rodríguez y tengo a José Domingo Velandia. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por la invitación. Bueno, yo sí quiero que sean ellos mismos que se presenten. Erika, ¿qué haces? Desde tu saber, desde tu trabajo, ¿qué aportas? Bueno, mi nombre es Erika Rodríguez, yo soy nutricionista. Tengo una maestría en nutrición deportiva, toda la vida he hecho deporte desde niña, desde los 4 años empecé en el tema deportivo porque en algún momento mis papás encontraron unos patines en la casa donde mi tía y me los dieron y yo me puse mis patincitos y empecé a patinar en el apartamento y pues vieron el gusto y desde ahí empecé mi carrera deportiva en el patinaje donde duré 20 años. Después me empecé a preparar en el tema de nutrición y siempre tenía claro que mi enfoque era nutrición deportiva porque fue lo que toda la vida hice, toda la vida me gustó y me especialicé o me hice mi maestría en nutrición deportiva. Actualmente pues hago deporte como parte de mi estilo de vida, atiendo consultas en tema de nutrición deportiva y eso es lo que hago en este momento. Amo lo que estoy haciendo, me gusta lo que hago y me enfoco en esta área deportiva. Gracias, Erika, claro, y toda la ciudad te conoce y muchos de los que nos están viendo de seguro han ido donde Erika. Uh-huh. Erika, precisamente eso, ¿dónde atiendes actualmente? ¿Cuál es ese aporte? ¿Dónde la podemos encontrar? Cuando alguien quiera, yo quiero ir donde Erika, ¿dónde está usted? Bueno, en este momento tengo mi consultorio particular en el barrio Galán. Hago parte de una sociedad con una fisioterapeuta deportiva de la ciudad, donde estamos buscando generar un convenio y articular diferentes profesiones, medicina deportiva, fisioterapia deportiva, nutrición deportiva, para dar un servicio más integral. Entonces, actualmente estoy ahí. Gracias, Erika. Bueno, José, tú eres hoy nuestro invitado súper especial y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar precisamente el tema de hoy. José, ¿qué haces? Preséntate. Bueno, Idalí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo primero que todo soy esposo, soy papá de 2 hermosas hijas. Soy trabajador de la refinería Barranca Bermeja, ya 36 años laborando aquí en Barranca. Y pues actualmente atleta aficionado, me encanta el atletismo, digamos que ya un poco tarde le encontré el gusto a correr y pues creo que no voy a parar de correr hasta el fin de mis días. Es realmente maravilloso poder correr, soy agradecido de poder correr, de poder hacer algo que me gusta y pues también motivar a mucha gente que quiere empezar a correr o que por muchos estilos de vida realmente en la vida laboral uno tiene unos estilos de vida que a veces no son muy saludables y pues yo viví también parte de eso y tomé la decisión hace 9 años de empezar a correr y pues hoy sigo haciendo. Lo sigues haciendo, claro que sí. Bueno, Erika, como tema central del podcast y razón de ser del nombre del podcast, tú como mujer, ¿qué cree que piensa un hombre cuando nosotras, las mujeres, las esposas, las novias, las mamás, etcétera, les decimos, oye, debes empezar a hacer ejercicio, estás muy gordo, bueno, como comúnmente lo solemos hacer con el respeto, ¿qué cree que piensa un hombre así? Bueno, Idalí, yo pienso que ahí juegan como un papel importante varias cositas, ¿no? En consulta, ¿qué identifico yo? Que asiste más la mujer que el hombre, ¿sí? La mujer acepta que tiene un sobrepeso, que hay unos gorditos que no se ven bien, que no se siente bien, y esto hace que sea más fácil en la mujer consultar a nutrición. El hombre le cuesta un poco más el aceptarlo, le cuesta un poco más el reconocerlo,
muchas veces se bromea con el tema, incluso entre hombres, ¿no? Entre hombres el tema del peso y demás son motivos para bromas y demás, pero pienso que también depende de cómo se diga, ¿no? Como uno de mujer le diga al hombre que está pasadito de peso o que está gordito, como coloquialmente uno lo llama. Sí. Entonces siento que es más un tema de hombría, que le cuesta un poco aceptar más su condición, su estado nutricional, su sobrepeso, y muchas veces se recurre ya cuando hay una condición, ¿sí? Cuando ya hay una situación médica o laboral que le dice, no, o baja o algo cambia en su vida, ya sea en su salud o ya sea en su aspecto laboral. Entonces ahí toman la decisión. No con esto digo que no hayan hombres que asisten por voluntad, pero en estadísticas es más fácil que la mujer asista a la consulta de nutrición a que el hombre. Esto ha cambiado. Ya ahorita el hombre también se ve la necesidad y en la preocupación de no solo verse bien. Pienso que transcurre un poco más al tema de estar sano, porque estamos viviendo una ola de salud. Entonces, pero le cuesta. Creería yo que es un tema de hombría, que aceptar que su estado nutricional no es el adecuado. Claro. Bueno, José, escuchando a Erika, ¿realmente qué piensas? Pues, desde tu experiencia, ¿qué piensas? Yo cuando comencé a correr estaba en sobrepeso. Llegué a pesar 83 kilos y digamos que uno en la vida laboral no lo ve como un problema, porque todos estamos más o menos en esa misma condición. Y la alimentación que tiene uno en la casa, en el trabajo, a pesar de que en la casa uno tiene es más cuidadoso con la alimentación, en el trabajo realmente por decirlo así, se desbarata uno comiendo y come de más, sobre todo a horas que no son para comer, come en exceso, comidas rápidas, y uno no lo ve como problema. Que de pronto a uno le digan que está gordo, que hay que empezar a hacer ejercicio, uno dice, no, pero yo me siento bien, ¿sí? Y uno lo mira de esa manera. Cuando uno toma la decisión, o cuando yo tomé la decisión, fue porque ya no me gustó lo que yo vi en las fotos que tomábamos con la familia, con mi esposa, mis hijas tomábamos fotos en diciembre y yo veía las fotos y decía, me veo gordo, me veo barrigón. Ya esa imagen no me gustó. Y empecé digamos, a pensar en qué hacer para eso, y lo otro es que con los estilos de vida, con el estilo de vida que tenía, hábitos de fumador, de echar cervecita, había que hacer un cambio, y tomé la decisión de hacer ese cambio porque también tengo una condición de salud que pues no se ayuda con el tema del cigarrillo, con el tema del sobrepeso. Y pues empecé a correr y digamos que para mí fue fácil tomar esa decisión de correr, de cambiar ese estilo de vida. Yo sé que para algunas personas no es fácil porque yo tengo compañeros de trabajo que les cuesta empezar a correr, que les cuesta tomar la decisión de cambiar ese estilo de vida a uno más saludable, y el tema de la comida para ellos es, no, yo me siento bien. Me siento bien estando con sobrepeso, y a pesar de que médicamente les dicen hay que bajar de peso, pero yo me siento bien, es como la respuesta que me encuentro. Claro, José, bueno, sabemos que no es fácil, claro. Hace 15 años, José, bueno, no nos vayamos tan lejos, hace 10 años, cuando tú te veías al espejo, si comparas esa imagen de ahora con lo que ha transitado José durante estos últimos años, ¿qué diferencia podrías darnos claramente? Me siento mejor conmigo mismo, físicamente estoy mejor, me siento mucho más saludable, y creo que el atletismo a mí me ha llevado a vivir mejor, a relacionarme mejor con mi propia familia, a ver las cosas desde otro punto de vista mucho más relajado. Realmente el running es una terapia mental, es una terapia física en algunos momentos, pero también es una terapia mental. El relax que uno tiene cuando corre o después de que corre
realmente es impresionante. Y pues los beneficios, sí, uno ve los beneficios cuando empieza a correr. Claro. Erika, bueno, José dice, bueno, a mí me ayudó verme al espejo o verme en las fotos, pues lo que veía y no me gustaba. A muchas personas, bueno, hay cosas que no les gustan, detonantes diferentes. ¿Cuáles son esos detonantes o esas personas que llegan y dicen, no, Erika, es que yo tomé la decisión a partir de aquí y yo vengo para que tú me ayudes porque quiero cambiar, quiero empezar a bajar de peso, no he podido, no me gusta el deporte, ¿qué hago? ¿Cómo arranco? Bueno, Idalí, sí. La mayoría de veces cuando uno toma la decisión de hacer un cambio, como el cambio que hizo José, es porque hubo algo, pasó algo, un detonante. Dentro de los detonantes que me han comentado, en el transcurrir de la experiencia que tengo como consulta y demás, es, Erika, no puedo jugar con mis hijos. O sea, salgo a jugar con mis hijos y me canso, no puedo correr con ellos, no puedo jugar al escondite. Otro detonante es, Erika, no soy capaz de amarrarme los cordones. Me fui a amarrar los cordones y la barriga no me dejó. Entonces, algo está pasando. Iba subiendo la escalera de la casa y a mitad de la escalera me ahogué y me quedé sin respiración, se me dificultó, algo está mal, ¿sí? Entonces, siempre hay un detonante que hace que la persona diga hasta hoy, ¿sí? Ya no más, hoy tomo la decisión de cambiar. Y el consejo que yo siempre les doy es, hágalo de tal manera que sea sostenible y que no sea un cambio por una motivación de ese detonante. Son dos cosas totalmente diferentes, Idalí. Tú hacer un cambio para sostener es volverlo un hábito, ¿sí? Y eso es duro, porque tú al principio arrancas con una motivación. No me pude amarrar los cordones, ok, voy a empezar. O en enero, ¿no? En enero todos arrancamos también con una motivación, con propósitos claros, mejorar mi salud. Pero esa motivación nos dura muy poco. Si nosotros estamos haciendo un cambio por una motivación, muy seguramente esto puede llegar a un punto en que retrocedamos. Pero si nosotros ese cambio lo volvemos un hábito y ya después de que la motivación baja un poquito, continuamos porque tenemos un propósito, porque tenemos un objetivo, porque ese objetivo es fácil cumplir, ¿sí? Ahí es donde lo logramos sostener. Entonces, yo siempre les digo, arranquemos suave. Si a usted no le gusta correr, no arranque corriendo, salga y camine. Haga una clase de rumba en su casa en YouTube, vaya a la piscina, haga lo que a usted le guste hacer, vaya a rumba, pero no sienta que esa actividad física que usted va a hacer es obligado, que sea algo que usted disfrute, que usted goce, que usted fácilmente logre sostener. En el caso de José empezó a correr y se enamoró de correr, pero hay muchas personas que correr no les gusta y que incluso no es saludable cuando arrancan su proceso, claro. ¿Sí? Pero José encontró ese amor al running, que muchos lo hemos encontrado y muchos quedamos ahí, pero hay gente que no. Entonces, arrancar con lo que les guste y que lo logren sostener. Claro. Mira, José, que Erika habla de 3 palabras, o sea, sencillas pero súper poderosas. Ella habla hábitos, sostener y propósito. En ese momento, bueno, te diste cuenta, me vi en la foto, no me gustó lo que veía. ¿Qué fue ese propósito que usted se fijó en ese momento? ¿Cuál fue el propósito que usted se fijó en ese momento? ¿Cómo hizo para sostenerlo y cómo has incorporado eso a tus hábitos? Y no solamente tuyos como José, sino como integrante de una familia. Cuando te presentaste, dice, yo soy esposo, antes que nada, padre de 2 hermosas hijas. Entonces, tu familia ahí, ¿cómo la incorporaste? Porque a veces nos damos cuenta de ciertas cosas que no funcionan bien cuando nosotros tomamos decisiones solitos, aislados, a nuestra pareja, a nuestra familia. Pero ¿cómo hiciste tú? Inicialmente yo tomé la decisión solo y no es bueno porque uno realmente tiene que incorporar a la persona, a las personas que lo rodean a uno, con quien se rodea a uno. En ese momento fue un cambio muy brusco, realmente la decisión fue mía. Yo dije, voy a empezar a correr, necesito bajar de peso y quiero cambiar este estilo de vida porque ya no me gusta. No fue fácil, realmente hubo muchos tropiezos, pero yo digamos que la motivación mía fue el propósito, o me fijé un propósito de bajar de peso. Ese fue mi propósito, salud, el tema salud
y el tema de sentirme bien con la persona que estaba viendo al espejo. Entonces, de ahí empecé a armar un plan de entrenamiento solo y empecé a estructurarlo semana a semana, tratando de hacerlo, como dice Erika, sostenible. Todo es progresivo y yo pues no iba a empezar a correr fuerte porque no podía tampoco, ¿sí? Entonces uno empieza con lo que puede, ir incrementando semana a semana. Y en últimas tomé una decisión de motivarme o algo que me motivara y fue inscribirme a una carrera como fue la media maratón de Bogotá. Muy sencilla. Sí, pero lo hice como un reto personal de no perder el valor de la inscripción. Eran 90,000 pesos que valía la inscripción en ese momento y dije, por no perder los 90,000 pesos, que puede ser realmente uno en una noche tomando se gasta mucho más que eso en ese momento. Y dije, por no perder esos 90,000 pesos voy a motivarme y voy a seguir entrenando. Y empecé a entrenar 3 veces a la semana, luego 4 veces. Y todo se fue estructurando. Familiarmente empecé también a hacer acuerdos por el tema de la alimentación. Pues a mí me gusta la comida que prepara mi esposa y digamos que con las niñas pequeñas, ellas le daban a uno el bocadito y pues uno terminaba comiendo más de la cuenta. Entonces, todo es un proceso y esa parte también se fue estructurando. Y pues no es fácil. Realmente el cambiar un estilo de vida, sobre todo que lo trae uno muy arraigado, en mucho tiempo no es fácil, pero es una decisión. Y a las personas que dicen, ¿yo cómo hago para empezar a correr? ¿Cómo me motivo? Hay que fijarse un propósito. Realmente hay que fijar un propósito, como dice Erika, que sea cumplible. Empezar por pequeños objetivos para que sea alcanzable y sobre todo mirarle el aspecto positivo que tiene el correr, ¿sí? Claro. ¿Cómo se siente después de correr? ¿Cómo se sentía antes? Esa comparación hay que hacerla para encontrarle gusto. Si uno no compara también en cómo se siente uno o cómo se estaba sintiendo antes, cómo se está sintiendo ahora, realmente uno no puede de pronto encontrarle el gusto y hay que hacerlo. Claro, y tampoco ve como el avance, ¿cierto? O sea, y no se puede uno fijar metas, objetivos claros. Erika, algo importante, ya escuchamos la historia de José, cómo empezó, cómo arrancó su evolución, cómo fue incorporando a su familia, porque inicialmente dijo que estaba solos, pero ya después ahí fue metiendo a su esposa y bueno, ahí lo vemos en equipo. Erika, una persona que nos esté escuchando y dice, bueno, mira, y puede parecerle sencillísimo, para José no lo fue el proceso y todos sabemos que no es sencillo, pero que diga, quiero empezar hoy, ¿cómo hace para desde la parte alimenticia, nutricional, arrancar y que su cuerpo esté dispuesto para empezar a hacer ya algo físico, empezar a moverse? Bueno, Idalí, yo hablaba ahorita del tema de buscar estrategias que sean sostenibles. Dentro de esas estrategias, muchas veces nosotros nos planteamos cambios en la alimentación muy drásticos y quitamos ciertos alimentos que no deberíamos quitar y dejamos los que sí deberíamos priorizar en eliminar. ¿A qué me refiero? Empecémonos, mira, yo tuve el caso de un paciente que llegó a mí en obesidad y revisando como el tema de la alimentación, identificaba que tenía un consumo muy alto de Coca-Cola, de bebida, de gaseosas. Gaseosas. Sí. Tenía mucho consumo de gaseosa en su día a día y de pan, gaseosa y pan. Pero era el exceso, o sea, todos los días se consumía 1 litro, 2 litros de gaseosa, se comía 1, 2 o 3 panes grandes de 5,000. Y le dije, ok, vamos a trabajar esos 2 objetivos, el resto déjelo igual. Simplemente usted se va a proponer empezar a quitar esas 2 cosas. Le perdí el rastro a esa persona. Cuando volvió nuevamente a donde mí, fue pasados como 2, 3 meses, totalmente irreconocible. Cuando yo lo veo, yo me quedé, ¿qué pasó? Me dijo, quité la gaseosa y el
y el pan. Solo con esos dos. Solo con esos dos cambios. Fueron dos cambios que él se los puso, se los propuso, trabajó en ellos, en vez de estar queriendo cambiar muchas cosas, porque nosotros queremos, ok, listo, entonces voy a empezar a hacer ayuno, voy a hacer dieta cetogénica, voy a empezar a quitar esto. No, no tanto. Simplemente trazar el objetivo claro y cumplirlo, decir, ok, yo hoy voy a empezar a bajarle la comida rápida los fines de semana. Hasta para presupuesto sirve, porque pues uno gasta mucha plata en comida rápida. Entonces, me voy a proponer eso y vamos a hacer un trabajo familiar en donde los 600,000 pesos que me podía gastar yo en el fin de semana en comida en calle, vamos a reducirlo a 200 y vamos a empezar a comer en casa, a preparar cosas más saludables. Ese es el objetivo y con eso vamos a trabajar. Y ahorita José decía algo muy importante y es hacer ese comparativo y ese comparativo motiva. Porque yo veo el cambio y digo, yo no puedo perder esto que ya logré y vamos a seguir trabajando y nos vamos a trazar esta otra meta y vamos a trabajar esta otra meta. Entonces, para redondear la idea, Idalí, yo, ¿qué sugiero? Cambios, pocos cambios, pero sostenibles. Propóngase 1, 2 metas y trabájela en ellas. Las que usted más identifique que le generan a usted ese problema y trabájelas. Cuando las logre, por lo menos unos 20, 30 días, pase a otra meta. Y así poco a poco va trabajando metas claras para que pueda ver la evolución. Claro que sí, en el club de las 5 AM de Robin Sharma habla de eso, haga el 10%, que el 90% va encajando así, poco a poco y no nos damos cuenta y logramos ese 100%, ¿cierto? Total. Bueno, estamos hablando de sostenibilidad. Este paciente que nombra Erika dejó la gaseosa y el pan. José, ¿qué sacrificaste en ese momento de tu alimentación? Que fue para ti un factor importante que dijo, oiga, saqué esto y me funcionó. La cantidad. La porción. Yo comía porciones muy grandes, ¿sí? Y lo que te decía de que mis hijas también me daban, lo que ellas dejaban, yo me lo comía. Yo comía realmente lo de 2, 3 porciones. Yo le bajé al tamaño de la porción, seguía haciendo actividad, pero no hice dieta, como dice Erika. Yo no hice dieta de ninguna manera, simplemente bajé la porción a lo que yo realmente necesitaba y bajé rápidamente con la poca actividad, bueno, con la media actividad física que estaba realizando en ese momento, logré bajar de peso considerablemente. E incluso fui a alguna consulta con Erika en ese proceso y pues para mí era satisfactorio ver que sí estaba teniendo unos cambios, sobre todo al pesarme, encontraba esos cambios y vamos bien, ¿sí? Y hay que motivarse con eso, con esos pequeños cambios, que realmente eso es lo que lo hace a uno sostenible. Ver esos cambios le permite afianzarse ahí y seguir avanzando. Entonces, yo también digo que dieta no hay que hacer. Es sí quitar alimentos o cosas que uno consume que realmente no tienen un poder alimenticio, que no aportan a la nutrición, pero que sí le aportan a uno a pues, hacerlo más pesado realmente y fijarse esos objetivos que uno tiene. Cuando tú te fijas objetivos, entonces empiezas a mirar qué te conviene hacer o qué puedes dejar. Claro. Erika, tú hablabas de lo sostenible, precisamente las dietas para muchas personas son insostenibles, ¿cierto? A mí se me hace muy difícil, la verdad, hacer dieta. Lo que sí manejo y estoy de acuerdo con José son las cantidades y la frecuencia, así como que las consumo. Erika, cuando las personas van a consulta y con base en toda esta parte clínica, consulta que tú haces, ¿qué diferencia hay? Es lo mismo decir, yo vengo a perder peso, o sea, pierdo grasa, pierdo músculo, ¿qué es lo que uno pierde ahí? Porque a mucha gente le da miedo precisamente perder músculo, o sea, yo no voy a empezar a hacer tal cosa porque se me va el músculo. Sí. Bueno, Idalí, mira, primero ahí en consulta preguntan mucho, Erika, ¿este alimento es bueno o es malo? Sí, hay esa clasificación muy marcada de o sirve o no sirve. Y no, así no debe ser. O sea, yo no puedo categorizar un alimento como bueno o malo, sino la cantidad y la frecuencia con la que yo la consumo. Y ahí estoy muy de acuerdo con José y Dalí, porque la porción es clave de todo. Si uno aprendiera a comer lo suficiente para lo que gasta, nadie tendría sobrepeso y obesidad.
El problema radica en que nosotros, ¿cómo es que dice el dicho? Es más grande el ojo que la barriga. Sí. Entonces nosotros queremos ver cantidad, nosotros queremos ver bastante y eso hace que nuestro estómago es como un globito. Entonces, entre más comida yo le doy, él más crece, él más comida me recibe y más comida me pide. Entonces, clave y el tema de porciones. Ahora, con el tema de perder peso, ¿es igual a perder grasa? No, no es lo mismo, Idalí. Y realmente yo siempre en la consulta le digo, aquí el enfoque es perder grasa. Aquí el peso es un valor que yo tengo que tomar porque sí es un referente, pero a mí no me categoriza un peso porque ese peso es más importante de qué está compuesto que el número como tal, ¿sí? Entonces, y realmente tú vas y miras cuál es el concepto de sobrepeso, cuál es el concepto de obesidad, y el concepto es exceso de grasa corporal. O sea, ¿qué nos tenemos que fijar? La grasa. Eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, el proceso realmente va a una reducción de grasa. Ese temor a perder masa muscular es una situación que se ha puesto de moda muy hacia acá, ¿sí? Anteriormente uno no le prestaba mucha atención al tema de la masa muscular, pero nos dimos cuenta que la masa muscular es un tejido que da vida, es un tejido que nos prepara para una adultez, es un tejido que nos vuelve totalmente independientes, que nos evita enfermedades. Entonces sí es un tejido que hay que cuidar. Y respecto a cómo me debo alimentar o cómo está mi proceso de dieta o de pérdida de peso, puede incluso afectar a la masa muscular. Y sí es muy común cuando hacemos dietas muy extremas, cuando hacemos dietas muy restrictivas, eso lo que hace es que la masa muscular también se ve afectada. Entonces, en ese proceso perdemos una masa muscular, bajamos de peso, pero a base de perder masa muscular. Sí. Hay muchas personas que todos los días, casi todos los días se pesan, o sea, está el peso. Y dice, uy, no voy a volver al gimnasio porque desde que estoy en el gimnasio estoy más pesado, sí, exacto. Hubo otros que dicen, no, definitivamente voy a empezar a hacer dieta. Y ahí es donde lo que tú dices, ¿cierto? O sacrifican masa muscular. Claro. ¿Cómo hacer para que esas personas se quiten, todos los que nos ven y pues uno también tiene eso, ¿no? Uy, no, estoy muy pesada, tengo 2 kilos, 3 kilos de más, voy a hacer dieta. ¿Cómo hacer para que esas personas que están allá y nos están escuchando sepan y no les tengan miedo a hacer una buena, ¿cómo se llama? Proceso nutricional, un plan nutricional, sí. Llevarlo a cabo, ejecutarlo, hacer ejercicio, correr, nadar, patinar, etcétera, etcétera. Vayan y no sacrifiquen y no aguanten hambre, pero sí se alimenten bien. O sea, ¿qué le decimos a esas personas? Bueno, lo primero es que no se pesen tanto. Sí. Eso se vuelve un martirio, eso se afecta mentalmente, porque incluso aquí también influye mucho en el peso. Y me pasó un momento donde por dinámicas laborales, pues yo siempre he sido muy activa, me he ejercitado mucho, pero por situaciones laborales dejé de hacer ejercicio. Y cuando dejé de hacer ejercicio, seguí comiendo muy similar a como comía cuando hacía ejercicio y el peso empezó a subir. Y empecé a pesarme, tengo peso en mi casa obviamente, pero empecé a pesarme como cada 2 días, cada 3 días, hasta que hablé con una psicóloga que es amiga. Yo le dije, venga, ¿qué está pasando? O sea, yo me estoy pesando, yo veo que el peso... Me dijo, Erika, usted es nutricionista, usted sabe que eso no se debe hacer. Y yo, oiga, sí, esto no se debe hacer. Y dije, no, vamos a esconder este peso, no lo vamos a tener más, lo vamos a utilizar cuando se necesite y todo cambió. Cambió esa presión, cambió ese estrés, automáticamente el peso se fue normalizando, se fue estabilizando y emocionalmente también ayudó mucho. Entonces la primera recomendación es no podemos estar esclavos a un peso. Segundo, la recomendación es siempre que hagamos un proceso de pérdida de peso, hagámoslo guiado. Alguien que nos acompañe, que nos apoye. Obviamente, pues, la persona más idónea es el nutricionista que acompañe este proceso para que no se sacrifique la salud, para que no lleguemos a esos valores, porque muchas veces veo en consulta mucho temor a ciertos alimentos y esto es, el manejar la nutrición con temor no debe ser. ¿Sí? Uno debe disfrutar el tema de la alimentación y más tener un tema de educación nutricional, o sea, educarnos en este tema para poder saber cómo debo comer,
¿sí? Entonces, mi consejo es ese. Primero, no nos esclavicemos por un tema de peso. Segundo, asistamos a donde un profesional, una persona que nos pueda guiar. Y tercero, eduquémonos de nutrición. Aprendamos de nutrición. La consulta de nutrición no es solamente tome este papel y lléveselo, sino es, venga, esto le está pasando por esto, cambie esto, mejore esto, esto le ayuda a equilibrar ciertas cosas. Entonces eso es lo que necesitamos en este momento. Claro que sí. José, cuando tú estás en tu trabajo o cuando sales a correr, los señores, me imagino yo, los hombres, bueno, me imagino que también las mujeres, pero en especial los hombres, ¿qué le preguntan? O sea, hey, ¿cómo lograste bajar? Los que te conocían de antes, cuando te da hambre, no le preguntan cómo lo manejas, ansiedades, ¿tú qué les dices? Sí, digamos que es una pregunta recurrente de, bueno, ¿y usted cómo hizo para bajar? Y pues es contar la historia, realmente es contar la historia, la propia, porque cada quien tiene que adaptarla a su propia realidad. En algunos casos la preocupación es que realmente no puedo bajar, yo llevo corriendo tanto tiempo y no puedo bajar. Pero sí hay que mirar, hacer como un balance, hay que ir donde la nutricionista, hay que ir al médico, verificar los exámenes médicos que uno debe hacerse y mirar metabólicamente cómo está, ¿sí? Cómo está mi cuerpo y qué es lo que estoy, digamos, tomando como alimentos que me pueden estar causando de pronto algún efecto también adverso. No todos los alimentos son adecuados para uno, dependiendo del tipo de, bueno, se lo aprendí a nuestro médico deportólogo, a Jaime, que los tipos de sangre no son compatibles con todos los alimentos y eso afecta muchísimo. Generan mucha inflamación, generan unos cambios que tiene uno que revisarlos. Entonces a las personas que le preguntan a uno es revisarse qué es lo que está comiendo, qué tipo de ejercicio está haciendo, porque puede ser que se estén alimentando bien en su desayuno, al almuerzo, en la comida, pero en los intermedios están comiendo muchas cosas que no son nutritivas, ¿sí? En el trabajo tenemos mucho problema con eso, porque hay compañeros que llevan comida rápida hoy, mañana, el otro día. Entonces, siempre hay un motivo. Sí, siempre hay un motivo para compartir y pues es chévere hacerlo, pero realmente uno tiene que enfocarse también en lo que está haciendo y qué es lo que quiere y cuál es el propósito que uno tiene. Si uno verifica ese propósito, lo revisa, lo está mirando, ¿qué estoy haciendo para lograr el plan que tengo definido? Pues uno dice, hay cosas que no debo hacer, realmente hay comidas que debo evitar porque no me generan beneficio. Pero realmente es que la gente mire cuál es el propósito real de lo que quiere hacer. Si yo quiero bajar de peso por salud, entonces debo acompañarlo de un plan que sea sostenible para ese tema de salud. Si es porque quiero convertirme en una persona o en un deportista de alto rendimiento, pues también tiene, digamos, unos componentes que hay que revisarlos. ¿Y cómo voy a llegar allá? Nosotros, con las personas, incluso con Erika, que comenzamos a correr hace algunos años, corríamos con personas que eran muy obesas. Bueno, eran obesas, tenían unos pesos bastante altos y tomaron también su decisión y empezaron a acompañar. No son cambios rápidos, eso sí hay que tenerlo claro. No son cambios rápidos que en 6 meses yo ya voy a estar bien delgado o que ya voy a cambiar el hábito, no. Precisamente ese es el tema de las dietas, el tema de las cosas que se hacen rápido y causan un efecto rebote y se pierde todo lo que se ha hecho. No, los cambios son progresivos, lentos, que no los ve uno casi en un año, pero al cabo del segundo, del tercer año ya los cambios son mucho más reales. Erika, y en función de lo que dice José, algunas amigas también que corren o que hacen ejercicio y dicen, oiga, yo
peso lo mismo, pero yo siento que la ropa me queda más suelta. Los pantalones que tenía guardados por allá de hace 2, 3 años, cuando me subí de peso o cuando tuve a mi hijo, mi hija, ya me quedan buenos. Entonces uno escucha hablar de grasa interorgánica, que grasa la más superficial. Tú acláranos eso, ¿por qué sucede ese efecto? O sea, ¿a qué se debe? Ok, bueno, mira, Idalí, cuando uno empieza a hacer ejercicio, también se da un tema que se llama la recomposición corporal. Recomposición corporal es que tú mantienes un mismo peso, pero disminuyes grasa y aumentas masa muscular por el estímulo. El músculo crece por estímulo, por suficiente proteína en la dieta, por descanso. Él tiene sus parámetros para ayudar a generar ese proceso de crecimiento muscular. Entonces, en esa recomposición es donde tú ves que el peso no cambia mucho, pero tú te pones tu ropa, te sientes mejor, te sientes más cómoda, te sientes más delgada y el peso igual. Entonces, lo que pasa es que el volumen que ocupa la grasa es muy diferente al volumen que ocupa la masa muscular. La masa muscular es más compacta, teniendo el mismo peso, es más compacta y ocupa menos espacio que el espacio que ocupa la grasa teniendo la misma cantidad. Entonces, si en mi cuerpo predomina la grasa, pues voy a estar un poco más voluminoso, van a haber más pliegues, ¿sí? Mientras que si tengo más masa muscular, pues mi cuerpo está más compacto, más delgado, por predominio de este tejido, ¿sí? Tú puedes colocar fácilmente 2 personas con el mismo peso, pongamos un ejemplo, 2 personas con 90 kilos y que visualmente sean totalmente diferentes. Y me pasó hace poco, la semana pasada, antepasada, atendí a 2 personas y me llamó la atención porque los 2 me pesaron igual. Pero tú ponías, porque fue uno tras del otro, tú ponías a las 2 personas y en su apariencia era totalmente diferente. En uno predominaba mucha masa muscular, teniendo el mismo peso, y en la otra persona predominaba la grasa. Entonces, ahí es donde está ese cambio y a veces eso puede motivar, porque uno dice, pero la ropa me queda igual, pero cuando tú solamente te vales por un peso, ahí desmotiva. Entonces tú dices, ok, sí, me cambia la ropa, pero ¿por qué el peso no baja? Esto no sirve, esto está mal, no voy por buen camino, y sí, porque más importante que el peso es de qué está compuesto ese peso. ¿Sí? Entonces se hace ese proceso de recomposición. Y ahí rápidamente esto, ¿qué es déficit? Para que a todos nos quede claro, así facilito, que todos lo entendamos. ¿Qué es déficit calórico? ¿Qué tanto lo escuchamos? El déficit calórico es darle al cuerpo menos energía de la que necesita para que el cuerpo se vea obligado a sacar la energía que está acumulada en forma de grasa, usarla y de esa manera yo empiezo a tener una pérdida de grasa corporal. Ese es el déficit. Y tú ahorita escuchas, Idalí, muchas estrategias nutricionales. La nutrición se ha vuelto un tema bastante que genera mucho debate. Por lo mismo, porque hay mucha información. En algún momento tú y yo lo hablábamos de hay exceso de información en nutrición. Entonces, en este proceso, la nutrición y el déficit calórico es poder lograr hacer que mi cuerpo se vea obligado como a hacer ese cambio. Ahí me embolaté. ¿De qué estaba hablando? Claro que sí, Erika. Bueno, Erika, hay una pregunta que veníamos a propósito del tema que estábamos tocando y es, acláranos así rápidamente y que todos entendamos qué es déficit calórico. Perfecto. Bueno, mira, Idalí, el déficit calórico, ¿qué es? Es darle al cuerpo menos energía de la que él necesita para obligarlo a sacar la grasa que tiene como depósito y utilizarla como energía, ¿sí? Eso es lo que consiste el déficit. Todas las estrategias nutricionales que existen actualmente, llámese dieta cetogénica, low carb, ayuno intermitente, entre otras, mediterránea y demás, todas para pérdida de peso necesitan un déficit calórico. Todas. La base de todas estas estrategias es comer menos de lo que el cuerpo necesita para obligarlo a sacar, utilizar esa energía que proviene de la grasita. Lo que sí, José, ¿tú cómo has experimentado pronto ese déficit calórico a través de tus entrenamientos? Yo generalmente, si voy a hacer un fondo largo, como bien la noche anterior, hago una carga de carbohidratos adecuada para lo que vaya a hacer en ese fondo. Yo salgo en ayunas y los ritmos que generalmente hago en esos fondos largos son unos ritmos suaves,
Las zonas de frecuencia pueden ser hasta máximo zona 3. Realmente va uno a un ritmo que se siente uno muy cómodo porque generalmente uno va hablando y digamos esa es como la medición de que va cómodo. Y luego de ese fondo, pues hace uno la recarga de energía, sobre todo hidratar adecuadamente, reponer electrolitos, pero yo lo hago de esa manera. Hago recarga de carbohidratos la noche anterior y el día del fondo largo lo hago en un ritmo que me siento cómodo, que puedo rendir y puedo hacer una jornada extensiva sin tener que comer geles o algo de alimento para poder rendir. Y sin quedar agotado, de pronto desmayado, correcto, que le dé a uno como lo que llaman la pálida. Erika, bueno, ya pasando a otro tema, me gustaría que habláramos acerca de suplementos, porque sí, porque no, hay mucha información que al mismo tiempo nos desinforma. Sí. Acláranos ahí qué es un suplemento así básicamente y por qué sí y por qué no usarlos. Okay, o cuándo sí o cuándo no. Precisamente ahorita estábamos hablando con José del tema de que la nutrición se ha vuelto una moda, ¿no? Una nutrición... La gente está más preocupada por estar más saludable y dentro de esa preocupación, pues tenemos acceso a mucha información que nos sirve, que es real, que tiene evidencia, pero también nos exponemos a mucha información que no es real, que nos confunde, ¿sí? Que genera controversia, que genera polémica, y ahí entra el grupo de los suplementos, ¿sí? Porque ahorita queremos consumir suplemento para todo, no digo que sean malos, yo incluso en las consultas los recomiendo, los sugiero, se los coloco dentro de sus planes nutricionales, hago uso de manera personal también de los suplementos. Un suplemento es un producto que me va a ayudar a mejorar alguna situación que estoy presentando, alguna deficiencia, a mejorar el rendimiento deportivo, pero aquí es la clave, Idalí, el suplemento tiene que tener un objetivo para yo tomarlo. El problema es que el suplemento se ha vuelto más un voz a voz, entonces yo tomé X suplemento y sentí X efecto. Entonces yo voy y le digo, venga, tome este suplemento porque a mí me sirvió y me fue bien, entonces consúmalo. Entonces esa persona lo consume y consume otros y así, en el voz a voz se va utilizando. Entonces, que sí y que no. Sí, lo que tiene evidencia científica. Actualmente existen muchas páginas, hay acceso en las redes sociales, hay acceso en páginas de internet, a información donde podemos ver qué suplementos se han estudiado y dicen, ok, sí sirve, consúmalo y consúmalo como debe ser. Pero también hay muchos suplementos que están en listas donde dicen, esto está prohibido, esto no lo debe consumir. Entonces, ahí existe una página que se llama el Instituto Australiano del Deporte y ahí nos clasifican los suplementos, o sea, lo más fácil y sencillo. Clasificación en tipo A, B, C y D, donde nos dicen los que son tipo A, consúmalos con estas condiciones, ¿sí? ¿Qué suplementos tenemos en ese grupo A? Tenemos la creatina, tenemos los nitratos, tenemos la betalanina, tenemos los carbohidratos, la proteína. Entonces, estos son suplementos que uno dice, ya se ha estudiado, consúmalos. ¿Los debo consumir todos a la vez? No. ¿A dónde debo asistir? A donde un profesional que sepa y me oriente y me diga, estos sí y estos no. Ok, los chicos, estoy hablando de los adolescentes, les gusta por aquello de marcarse, en aumentar volumen, aumentar masa muscular. Es bueno que un muchacho en crecimiento, en su desarrollo, que está todo el tema hormonal como más acelerado, se suplemente. Bueno, ese es un tema bastante importante, Idalí, sí. Porque sí, se ve, y no solamente el muchacho, se ve muchas dudas de los padres de si los consume o no los consume, y se ven también muchas dudas de los entrenadores, que ya es momento que consuma tal suplemento, y uno dice, bueno, ¿en qué momento se debe consumir? Los suplementos en los adolescentes no deben ser prioridad. No solamente por el hecho de que si genera o no genera daño, Idalí, sino en el hecho de que en los adolescentes estamos formando hábitos. Y si nosotros en estas edades promocionamos el uso de suplementos para reemplazar un alimento,
muy seguramente ese hábito va a perdurar siempre y va a preferir el consumir este tipo de productos a alimentarse de manera adecuada. Entonces, existen parámetros para uno decidir si el adolescente ya debe o no debe consumir o ya puede o no puede consumir. Muchas veces, y es uno de los motivos de más consultas de los padres con hijos de adolescentes que llegan a mi consultorio, es con esa duda. Doctora Nutri, me dijeron que tenía que empezarle a dar esto, ¿ya puedo? Entonces ya en consulta uno hace una serie de exámenes, de medidas y uno dice, listo, sí, ya podemos empezar a incluir estos suplementos, vámonos por los seguros, vámonos por los suplementos que tengan sellos de calidad, vamos por los que tengan una garantía, porque el tema de la suplementación y Dalí se está falsificando mucho. Entonces venden mucho suplemento que se comercializa, se elabora en lugares no adecuados, generando pues muchos riesgos. Por ejemplo, en los deportistas, hablando de deporte de alto rendimiento, el riesgo de doping, ¿sí? Entonces hemos visto muchos casos de atletas de diferentes deportes que porque consumió cierto producto tenía una sustancia prohibida y le generó un dopaje o un doping positivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en incluir estos suplementos sin asesoría y sin apoyo de un profesional. Perfecto. José, ¿tú te suplementas? ¿Tomas algo en este momento? ¿O lo has hecho? No, sí, algunos aminoácidos. ¿Sí? Sí, en algún momento consumí aminoácidos, digamos que era necesario hacerlo, y hay algunos multivitamínicos. Realmente esa era como la recomendación médica que me hacían para digamos, los aportes nutricionales que de todos modos el alimento no alcanza a dar, ¿sí? Por el desgaste energético que estaba teniendo. Pero realmente no consumo mayores complementos. Lo que hago es alimentarme bien. Utilizo magnesio. Ese es como el que más estoy utilizando, digamos, más por el tema del sueño, por el tema de la recuperación muscular, el tema del trabajo. Los turnos de trabajo me generan un desgaste adicional a la carga deportiva, que requieren que mejore también en ese aspecto. Entonces, el citrato de magnesio, sobre todo, es lo que estoy utilizando ahorita. Ok. Hombres y mujeres, Erika, después de ciertas edades, ¿es indispensable suplementarnos o no necesariamente? Y Dalí, mira, el parámetro más grande de referencia para uno empezar la suplementación son los exámenes de sangre. Entonces, yo normalmente en consulta, cuando me llegan con múltiples suplementos, les digo, vamos a hacernos exámenes de sangre y empezamos a mirar qué priorizamos y qué no. Entonces, sí, a medida que pasan los años, se pueden empezar a presentar ciertas deficiencias, el caso del magnesio, la vitamina D, que paradójicamente en Barranca con tanto sol hay mucha deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Hacerse un examen, mirar cuáles son esas deficiencias que estoy presentando y en base a eso empiezo un programa de suplementación o empiezo un plan de suplementación que me ayude a mejorar esos valores que estaban en algún momento generando algún problema de salud, porque el cuerpo habla y él nos muestra qué está pasando, pero muchas veces nosotros podemos sentirnos muy bien, pero internamente hay cambios que si son detectados a tiempo, pues nos evitan ciertas consecuencias. Claro que sí. José, a medida que ha pasado tanto tiempo, ya tú me hablabas de 9 años atrás, haces que vienes haciendo deporte de manera disciplinada, progresiva. José, ¿tú qué le dices a esos compañeros suyos, a esos amigos que quieren hacer deporte, pero solamente piensan que es ponerse los tenis, salir a correr y comenzar a echar kilómetros, que sabemos que ni siquiera la primera vez podemos hacer ni uno? Entonces, Erika hablaba de hacerse exámenes, importante. Hay otras cosas que a veces vemos que no bajamos de peso, que van más allá de los exámenes, que van más allá del movimiento, de la acción, del ejercicio. Puede ser también psicológico, emocional. ¿Tú qué les dices a ellos ya después de tener una conciencia más despierta, más madura respecto a todo el tema del ejercicio de manera responsable?
La recomendación que les hago es que se disfruten el proceso. Empezar a correr a unos ritmos importantes no es de la noche a la mañana. Hay que, sobre todo, fortalecer el corazón, que es tal vez el músculo más importante. Y como todo músculo, se puede romper también si no lo llevamos en la preparación adecuada. Empezar a correr suave, caminar, correr. Así empezamos todos. Y a medida que se vaya ganando una mejor condición física, cada quien va mirando qué quiere hacer. Si simplemente es mejorar la condición de salud o ya entrar, digamos, en un ambiente deportivo, en un ambiente que es mucho más competitivo. Y ahí hay que hacer varias separaciones también. En la competitividad que nos da el deporte no es con los demás. Yo debo ser competitivo y yo debo mirarme y compararme es conmigo mismo. Porque si voy a compararme con los demás, tendría que ser exactamente igual a esa persona, comer lo mismo, hacer exactamente las mismas actividades para poder comparar ese rendimiento. El rendimiento es relativo también. O sea, yo qué quiero ganar o qué quiero lograr con ese rendimiento deportivo y qué utilizo para mejorar ese rendimiento deportivo. Los suplementos generalmente se utilizan para mejorar algunos rendimientos o para mejorar el rendimiento deportivo, y cuando uno se mete en la cabeza de que yo quiero ganarle a otra persona, puedo caer en ese juego de utilizar suplementos o algunos compuestos que no son sanos para la salud de las personas y pueden generar unos riesgos importantes. Entonces, yo lo que le digo a mis amigos o las personas que me dicen, ¿usted cómo llegó a correr así como está corriendo? Yo quiero llegar también allá. Y es que se lo tomen suave y empiecen a fortalecer su condición de salud, y poco a poco van ganando cosas que, digamos que con el paso del tiempo se van a dar cuenta y no vieron cómo. Van a preguntarse, pero ¿yo qué hice? Y ya estoy corriendo rápido, estoy corriendo mejor, físicamente me siento mejor, anímicamente también he cambiado y me siento mucho más fortalecido mentalmente, porque el trote o el correr nos fortalece mentalmente. Correr no es fácil, realmente correr no es fácil, es duro, y lo fortalece a uno mentalmente de una manera impresionante. Y es que ahí yo intervengo en dos cositas, José. Tú decías, hay que disfrutarse los procesos, y los procesos no son comparables en nada. O sea, no solamente en el tema de hacer ejercicio, en los procesos de pérdida de peso, los procesos de superar pérdidas, bueno, en todo este tema, cada proceso se vive totalmente diferente. Para mí, yo he pasado por varios deportes, he hecho varios tipos de actividad física, y para mí, uno de los más retadores ha sido el atletismo. Ha sido uno de los deportes más difíciles, no solamente físicamente, sino mentalmente, ¿sí? Y en algún momento alguien decía, las personas que se enamoran tanto del atletismo es porque en algún momento también están haciendo un trabajo mental, un trabajo de sanar algo, de superar algo, de mejorar algo en sus emociones, no solamente en su aspecto. Sí, pasan cosas tan lindas cuando uno hace ejercicio y cuando se corre, sí, es verdad. Erika, José hablaba de algo muy importante, y es ese fortalecimiento, bueno, mental, pero también físico. Y yo le decía ahorita, no es ponernos los tenis y salgamos a una pista. Ese fortalecimiento de manera integral. Tú hablabas algo de la integralidad hace un rato y hablabas de exámenes físicos, yo también nombraba algo de la parte psicológica, pero también de ese otro fortalecimiento muscular, desde los deditos de los pies, está pasando a los tobillos, pantorrillas, rodillas y todas las de ahí en adelante hacia arriba. ¿Cómo podemos hacer una persona que diga, bueno, listo, fui donde la nutricionista, pero ahora ¿qué hago? Si yo quiero correr o quiero montar cicla o quiero irme a hacer cualquier otro deporte, porque pues aquí hablamos, José, pues obviamente es pilar, aquí en Barranca estamos hablando del running, pero que diga, quiero empezar hoy, ya tú lo dijiste que debías hacer, pero en ese fortalecimiento y en esa integralidad, para que sea básico y responsable, ¿qué le podría decir a una persona? Y Dalí, mira, ese tema de fortalecer
es tan importante y uno cree que hacer ejercicio es ponerse los zapatos y salir a correr, montarse en una cicla y hacer cantidad de kilómetros, pero la base de todo está ahí, en el fortalecimiento. Eso nos sirve para todo y es tan sencillo como el ponerse una banda y trabajar con una banda en la casa, ¿sí? Como yo le digo a mis pacientes, llene una botella de arena, llene una botella de agua y empiece en su casa a trabajar los músculos, pero debemos generar un estímulo al músculo. Obviamente lo ideal es asesorado por un profesional en el área, que en este caso sería un entrenador, un preparador físico, que nos pueda orientar, pero la base de todo está en fortalecer, porque ahí es donde se evitan unas lesiones, y aquí no hablo como nutricionista, sino hablo como persona. Yo pude vivir una lesión que muy posiblemente el tema de fortalecimiento fue un causal de que me ocurriera esa lesión. Quiero, Erika, ya que tocas ahí, lo tenía para más adelantito, pero abordémoslo de una vez. Cuéntanos un poco de esa lesión y José también vaya pensando como en ese momento que has tenido más difícil en el running desde que lo estás practicando. ¿Cómo fue esa lesión? Que tú en algún momento nos contaste algo y que de pronto la ciudad conoce, pero queremos saberlo por ti aquí. Y Dalí, yo tuve una lesión el año pasado en septiembre de una fractura del fémur. Me fracturé el fémur corriendo. Fue un proceso muy duro. Pero no corriendo cualquier carrera. No. Era una carrera bastante retadora. Era mi segunda vez que la iba a correr. Ya había hecho una el año anterior sin contratiempos. Y el año donde estuve más juiciosa, donde fui más disciplinada con todo mi aspecto nutricional, con el sueño, con fortalecer, pues algo pasó y tuve una lesión que en este momento todavía me tiene en recuperación. Estamos hablando ya de casi 5 meses después y todavía hay un proceso de sanar. Entonces tuve esa lesión donde tuve que hacer una intervención quirúrgica, me tuvieron que operar. Tuve que estar 2 meses, casi 3 meses totalmente quieta. No es una lesión tan común, sin embargo, sí hay mucha predisposición y muchas veces es por eso, porque no fortalecemos lo suficiente, porque no prestamos atención a señales muy pequeñitas. Hace poco hablaba con una paciente y me decía, Erika, es que me sentía muy cansada, pero igual tenía que entrenar, tenía que sacar el entrenamiento. Tenía, sí, entonces yo le decía, no, tú tenías que descansar, porque el cuerpo te está dando una señal, y yo pagué un precio muy caro por no prestarle atención a que mi cuerpo tenía que descansar. ¿A qué se debió la lesión ahorita que ya pasaste por ese proceso, Erika? Pues sí, Dalí, yo creo que fue un acúmulo de muchas cositas. Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy trabajadora, tengo muchos ámbitos en los que me tengo que desempeñar y todo esto me llevaba a una autoexigencia en donde decía, tengo que cumplir y tengo que cumplir en todo. Tengo que cumplir como mamá, tengo que cumplir como nutricionista, tengo que cumplir como esposa. Y esto hacía que, aunque mi cuerpo me estaba diciendo pare, descanse, necesito parar, no le presté atención. Entonces, muy seguramente ahí se desencadenaron muchas cosas de fatiga, de cansancio, que llegó un momento en que literalmente pues el cuerpo se rompió y adicional pues hubo unos exámenes. Por eso soy tan enfática, porque pienso que esto me ha pasado en la vida para poder evitar que las demás personas pasen por procesos similares. Entonces, había unos exámenes que me estaban mostrando una señal. Un examen donde mi vitamina D se bajó mucho. Y yo dije, después de esta carrera lo hago. Después de esta carrera reviso, después de esta carrera corrijo, porque pues estaba muy cerca ya. Entonces yo dije, no, o sea, llevo entrenando todo el año, llevo juiciosa, cumpliendo con todo. No, se espera y después revisamos. Pero pues el cuerpo no esperó, el cuerpo habló y el cuerpo mostró lo que debía haber hecho antes de. Eso nos pasa, ¿cierto? Después me quito el dolor en la rodilla, después se me pasa el dolor aquí del talón de Aquiles y de todo. José, ¿cuál ha sido ese momento así como crítico desde que empezaste hace 9 años hacia acá
a hacer del deporte una lección de vida y dentro de tus hábitos saludables? Pues yo no he tenido lesiones fuertes, no he tenido lesiones, pero las que he tenido, sí he tenido contracturas musculares por indisciplinado y no escuchar el cuerpo. Realmente uno se sobrecarga, entrena, se sobrecarga, y el descanso que debe hacerlo y el fortalecimiento no lo hace. Yo generalmente no lo hago. Bueno, no lo estaba haciendo, ya llevo unos 2 meses que estoy realmente haciendo ejercicios de fuerza, fortalecimiento, porque tuve una lesión el año pasado, que fue la última, después de los turnos de noche, no descansé lo suficiente, digamos salí 6 de la mañana y en la noche fui a hacer repeticiones de velocidad y me excedí porque me sentía bien, me sentía muy bien, pero no debía correr a esos ritmos y en ese momento todo bien, pero a los 2 días simplemente en unos trotes muy suavecitos sentí el pinchazo. Entonces lo que hay que hacer es escuchar el cuerpo. Uno, fortalecer, hacer gimnasio, hay que hacerlo acompañado de una persona que tenga conocimiento, y lo otro es acompañarse un plan de entrenamiento. Realmente hay que dejarle esa tarea al que sabe, porque puede uno terminar sobreentrenado, puede terminar uno sobrecargado y tener unas lesiones que son serias, que pueden durar mucho tiempo en sanar. Entonces, yo digo que he tenido la fortuna porque he podido entrenar con una persona que tiene muy amplio conocimiento del atletismo, que es todo un profesional, todo un maestro en ese arte, y pues lo compensa uno o lo complementa uno con la fuerza que hace, con los ejercicios de fuerza que sí hay que hacerlo. Si el músculo está fortalecido, el músculo tiene menos riesgo de lesionarse. Claro. Si está débil, pues se puede romper en cualquier momento. Y es que también estamos hablando aquí, para que la audiencia también lo sepa, o sea, todos los que practicamos algún deporte, o las personas que están allá y dicen, no, es que ellos porque de pronto tienen tiempo, o ellos porque de pronto pueden, no sé, por muchas razones, pero realmente todos trabajamos, madrugamos, despachamos chicos, exacto, despachamos chicos, y entonces ya uno en la noche y uno se va a entrenar. O sea, con esa carga que tiene uno del día de desgaste, ya desgastado. José, eso por un lado. Por el otro, Erika tocaba ahorita algo muy importante, y es que ella no escuchó su cuerpo, ella es mamá también, esposa, trabajadora, profesional y demás. Ustedes, los hombres, yo estoy comparando acá, ustedes sí se las admiro. ¿Cómo hacen ustedes para también manejar esa carga diaria que tienen de trabajo, de casa y todo, y luego salir a correr? ¿O ustedes creen que ustedes la tienen un poquito más sencilla o no? No, yo pienso que nosotros sí realmente la tenemos más sencilla. Ustedes tienen que hacer de mamás, que no es una tarea fácil. También hacen de amas de casa, que no es fácil. Y aún así, digamos, es un trabajo así, salgan a trabajar en alguna empresa, en alguna entidad, es un trabajo y es muy desgastante. Tienen que llegar a hacer las tareas de los hijos, tienen que cumplir muchas funciones o hacer muchos roles que realmente generan un desgaste, y aún así sacan tiempo para entrenar. Es admirable. Yo digo que nosotros tenemos un poco más fácil porque hacemos algunas cosas menos en la atención de la casa. De pronto nos enfocamos en el trabajo, sí, la carga laboral también, el trasnochar no es fácil, pero creo que tenemos un poco más de relax en ese aspecto que la carga que tienen ustedes. Y sí, es muy fuerte. Verlas entrenar a ustedes cuando uno sabe que son mamás, que son trabajadoras, que hacen aquello, lo otro, y entrenan, y sobre todo que lo hacen de tal manera que rinden a veces más que uno, es admirable. Sí, es cierto. Bueno, Erika, hablando de toda esa sobrecarga, pero también hablando de la predisposición que ya tenemos cada uno, y la parte biológica, el hombre, la mujer, obviamente ahí sí sabemos que somos diferentes.
¿realmente eso influye en que las personas tengan un mejor o mayor rendimiento, la parte hormonal, o que asimilen mejor una dieta o un tratamiento que les des? Y Dalí, nosotras las mujeres tenemos un componente muy diferente a los hombres y es el componente hormonal. Nosotras en un mes pasamos por miles de emociones, ¿cierto? Entonces estamos felices, alegres, bien, contentas y de repente estamos ansiosas, ¿sí? Queremos comer ciertos alimentos y de repente estamos bajoneadas, emocionalmente decaídas. Y esto también es parte de ese componente hormonal que nosotras tenemos que luchar, que a diferencia del hombre que es más estable, que maneja sus hormonas más equilibradas, nosotras no. Entonces, sí, claro, nosotras esto afecta incluso en el rendimiento. Hay momentos en que nuestro rendimiento se va abajo. ¿Qué pasa? Mis hormonas están totalmente cambiantes y esto hace que me sienta más cansada, me sienta más agotada, quiera comer más dulce, ¿sí? Quiera comer más chocolate. El hecho de que nosotras las mujeres, por un tema fisiológico, tengamos menos masa muscular que los hombres, también nos predispone más a lesiones porque nuestro músculo está más débil, nuestras articulaciones, nuestra parte ósea también. Entonces esto también hace que tengamos un riesgo mayor, ¿sí? No digo con esto que los hombres no tengan riesgo de lesionarse, que los hombres no tengan derecho a cambiar, a tener bajones emocionales, porque también ocurre, pero nosotras vamos ligadas a un ciclo hormonal. Y ese ciclo hormonal también hace que seamos tan variantes y por eso somos tan únicas. Irrepetibles. Sí, señora. Entonces sí influye mucho en no solamente hablemos del rendimiento, no solamente en la parte deportiva, porque aquí la idea es que todas nos sentamos identificadas y todas las mujeres tenemos estas variables en nuestro ciclo hormonal que hace que acumule más grasita. Nosotras tenemos más depósitos de grasa. Los hombres, ¿dónde tienen el depósito más grande de grasa? La pancita. Aquí están la mayoría de adipocitos. Los adipocitos son la casita de la grasa. Entonces ellos todo lo tienen aquí. Nosotras no, nosotros lo tenemos en el pecho, lo tenemos en los glúteos, en las caderas, en las piernas, en la espalda. Entonces, hormonalmente, y eso es porque nuestro cuerpo está hecho para otras funciones, ¿cierto? Para ser mamás, por ejemplo. Entonces, todo esto hace que fisiológicamente también las condiciones sean más diferentes. Entonces, por ejemplo, en consulta, cuando a mí me llegan la pareja, señor y señora, a la consulta, me dicen, pero es que yo como igual que él y ¿por qué él baja más rápido que yo? Claro. Porque él en una semanita ya se le ven los resultados. Eso es injusto. Eso no es injusto, eso es la naturaleza. Sí. Los hombres, al tener más masa muscular, menos depósitos de grasa, al requerir mayor aporte calórico, todo eso hace que apenas se haga un cambio, pues los resultados se vean más rápido. Nosotras las mujeres tenemos que tener más paciencia, porque muchas veces queremos en un mes perder 10 kilos porque en un mes tenemos una fiesta, porque queremos ponernos un vestido, porque vamos a ir a la playa, porque cumplo años también. Entonces todas esas cositas hacen que nos coloquemos una meta y queramos que en esa meta se cumpla cierta cantidad de peso que muchas veces va a ser difícil alcanzarlo de manera saludable y genera frustración. Entonces ahí viene la frustración y no voy a hacer nada, no me gustó, no me fue bien, no soy capaz, no lo logré. Entonces no podemos comparar el proceso que por naturaleza en la mujer y el hombre son muy diferentes. Sí, es totalmente distinto. Nosotros podemos estar entrenando 2-4 meses antes, salen ellos, entrenan en un mes y ya están marcados, rayados, bajitos, sin barriga. Y aparte de todo lo dejan a uno tirado y uno detrás de ellos corriendo y lo dejan tirado. Bueno, pero no, es muy bonito y sobre todo ahora hablemos de eso, el ejercicio en pareja. Nos hemos dado cuenta de que hay muchas parejas que hoy día hacen ejercicio y uno les parece súper chévere, pero esto ha sido como de un tiempo hacia acá, antes no se veía mucho. José, ¿cómo ha manejado eso tú en familia? José, ¿antes era solo o de entrada estaba tu esposa o ahorita cómo es? No, al comienzo yo iba solo, el proceso mío fue solo inicialmente. Hubo unos
procesos duros, unos procesos de adaptación que fueron duros. En última, mi esposa fue la que tomó la decisión de voy a acompañarlo porque me estoy perdiendo de algunos momentos, pero también yo empecé a acompañarla. Obviamente el nivel que teníamos los dos era totalmente diferente, pero uno tiene que empezar a acompañar a la persona que está con uno. Y empezamos a trotar y yo me iba al ritmo de ella, le acompañé en sus primeros 2 kilómetros, los 3, 4, 5, 7, hasta que ya iba, digamos, haciendo entrenamiento sola en algunos momentos, pero sí, uno tiene que acompañarse y disfrutarlo. Realmente el deporte es para disfrutarlo, no es una competencia. En algunos casos a veces mi esposa me decía, no, pero es que usted va a perder el entrenamiento que tiene que hacer. Yo le decía, no estoy perdiendo el entrenamiento porque yo puedo adaptar los planes de entrenamiento, el plan de entrenamiento que tenga y lo hago a tal ritmo que vamos los dos juntos, ¿sí? Entonces, a veces menos es más, ¿sí? Sí. Eso me lo decía también el entrenador. En algunos momentos los planes de entrenamiento o los entrenamientos, las unidades de entrenamiento que uno hace son de menor volumen y son más efectivas, o puede ir muy lento, que tiene unas ganancias adicionales que pues, las puede buscar uno dependiendo lo que quiera hacer, dependiendo del entrenamiento que esté haciendo o para lo que esté entrenando. Pero hay que disfrutárselo con la pareja. Realmente la motivación también hay que buscarla por ese lado. Y mi motivación es mi familia. Realmente para correr en este momento mi motivación es mi familia. Son los que más me impulsan a dar un poquito más. A veces uno dice, no, ya no quiero, ya estoy cansado. No, pero sí puede hacerlo. Y uno ve que con esa compañía puede hacerlo. También ellos se motivan de que uno los esté acompañando. Mi esposa se motiva de que yo la acompañe, lo disfrutamos. Realmente nos la pasamos hablando, el tiempo que estemos corriendo, nos la pasamos hablando, que es algo delicioso, ¿sí? A veces habla uno más corriendo que en la misma casa. ¿Sí? Entonces es algo muy, muy genial que yo ya le he encontrado mucho gusto. Me encanta salir a correr. Y además que hablar corriendo beneficia bastante, ¿no? Claro, la parte respiratoria también se fortalece. Y ahí, Dalí, también hay algo importante y es que los hábitos son contagiosos. Por ejemplo, cuando a mí en la consulta me llegan papás preocupados porque sus hijos se alimenten bien, entonces, doctora, pero es que él no come verduras. ¿Y usted come verduras, papito? Usted es el ejemplo de los niños. Entonces, él los ve a ustedes comiendo verduras. Lo mismo pasa con esto. Cuando tú incorporas a la pareja también en la actividad física, en cambio de hábitos, se empieza por la pareja, empieza uno de los dos, pero los hijos van viendo y van aprendiendo también que hay que hacer ejercicio, que tenemos que movernos, que hay que comer de cierta manera, incluso, y Dalí, en el contexto laboral, uno de los errores más grandes o donde tenemos el problema más grande es, como decía José, en las meriendas. Entonces uno empieza... ¿Qué es una merienda, Erika? Meriendas son esos tiempos de comida que se hacen entre las comidas principales, llámese media mañana y media tarde, que el objetivo no es llenar, el objetivo es calmar el hambre y la ansiedad para que en las comidas principales no excedamos fácilmente lo que debemos comer. Es más fácil cuando yo en la tarde me como algo, no solamente fruta, puede ser yogur griego, puede ser frutos secos, pueden ser muchas cosas. Esto hace que a la cena llegue con menos hambre y me como una porción más controlada. Volvemos al tema de la porción. Es que lo decía el tema de la merienda porque merienda era vamos a comer un croissant o vamos a comer una hojaldra con gaseosa. Es que ese es el concepto que se tiene. Sí, entonces, exacto. Cuando tú llegas a un contexto laboral, esas son las meriendas que predominan. La torta, el pan con gaseosa. Pero cuando una persona de ese contexto empieza, bueno, vamos a cambiar, vamos a empezar a traer esta merienda o simplemente la lleva y empieza a ver el cambio, las demás personas se pegan y esto va siendo como una cadena y lo digo en un contexto de que una paciente me comentaba y me decía,
Nutri, yo empecé a hacer cambios y en la oficina teníamos un grupo de personas. Entonces yo empecé a llevar unas torticas saludables que yo preparaba. Al otro día empecé a llevar ciertas aromáticas para bajar el tinto. Entonces empezaron a probar y decían, venga, esto está como rico. Empecemos cada uno a traer una cosa diferente, a tomar una aromática diferente. Y ahí poco a poco se iban cambiando los hábitos del grupo, porque esto contagia, esto cambia. Entonces sí es importante el hecho de realizarlo con pareja, el hecho de que los hijos lo vean, porque todo eso nos va ayudando a que la otra persona también se motive. Sí, y de hecho tengo ahí una anécdota muy bonita y nos pasó con un director nacional de la multinacional con que yo laboré durante 16 años y él llegó con una nueva metodología y decía mente sana, cuerpo sano, todo en equilibrio. Entonces de aquí en adelante vamos a recibir a la gente con frutas. En la mañana se recibe con una fruta y todos los días eran la fruta. Y los compartir ya no eran compartir que el croissant, que la gaseosita, que eso, no. Entonces era por decir algo, frutos secos, era por decir algo yogur griego con frutos secos y todo el mundo como que todos deliciosos y los jefes pues claro, el tipo pues lo que diga el jefe para todos está bien, pero realmente fue duro, pero ya quedó implantado, porque ya después cuando ya salió ese director y llegó otro, pues ya la gente otra vez volvió, no, pues sí volvieron a la gaseosa y al pan, pero quedó mucha gente ya que había hecho cambios, con conciencia, exacto. Bueno, yo les propongo algo. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio muy, muy práctico con la experiencia ya que tiene José, que dice que tiene un entrenador, que yo creo que muchos por ahí también tienen sus entrenadores de cabecera y los de Garmin también, que nos funcionan bien, pero yo les digo, y Erika como nutricionista, obviamente, entonces vamos a hacerle un plan chiquito de entrenamiento a nuestra audiencia, a nuestra escucha. Entonces yo les digo, bueno, por 7 días, hagámosle un ejercicio, un piloto por 7 días a nuestra audiencia. Erika me va a decir, bueno, yo les digo, lunes, ¿qué le daría Erika a una persona sana, pues digamos que está en condiciones sanas, que va a empezar a hacer ejercicio? Y José, ¿cómo arranca esa persona en cero, que no tiene ningún tipo, pues tiene la idea y tiene las ganas, ¿cierto? Y compró los tenis y la pantalonetica y ya, va a salir. Entonces, ¿cómo haríamos, Erika? Un lunes. Bueno, un lunes que no restrinja lo que excedió el sábado y domingo, porque normalmente los fines de semana uno excede, entonces el lunes compensa, entonces el lunes baja mucho lo que necesita comer y se mantiene como en esa montaña rusa. Entonces la primera recomendación y el primer consejo es el lunes siga su estilo de vida, siga su alimentación como es. Segundo, mantenga un consumo de proteína en cada tiempo de comida. Siempre tiene que haber algo de proteína. La proteína nos ayuda primero a cuidar el tema de la masa muscular y segundo nos da saciedad. Entonces incluir una porción de proteína en cada tiempo de comida, por lo menos las principales, y en una merienda de estilo yogur griego que también nos da proteína y nos ayuda a calmar la ansiedad. Tercero, no elimine totalmente los carbohidratos. El cuerpo necesita los carbohidratos, necesita energía. Una cosa son los carbohidratos refinados, que esos sí no los necesita, sí, llamemos bollería, pastelería, pero el cuerpo necesita carbohidratos naturales. Un pedacito de papa, un pedacito de maduro, estos alimentos le proveen al cuerpo la energía para hacer todas las actividades del día. Entonces, el eliminarlos completamente hace que la ansiedad se dispare y de esta manera tenga una mayor probabilidad a recaer. Entonces, esos son mis consejos. Vale. José, el lunes, ¿qué le diría a una persona así que va a arrancar? Primero, que no vaya con el estómago lleno. Okay. Y se podría hacer una actividad de unos 30, 40 minutos. Se puede iniciar de 10 a 15 minutos caminando. Puede trotar muy suave, muy suave, unos 5 minutos. Vuelve a caminar 10 minutos. Y puede terminar con un trotecito también suave por ahí otros 5 minutos. Digamos, ese es como un plan para comenzar a una persona que realmente está empezando de cero. Que de cero. Martes, Erika. Martes. Repetirlo el lunes. Eso es importante porque el repetir es el que nos lleva a generar el hábito. Entonces, muy importante el martes decir, ok, continúo con mis hábitos que traía el lunes. Para el martes, yo le digo, enfóquese en darle al cuerpo las vitaminas que necesita.
pero las vitaminas por alimentos. Y aquí es muy importante el consumo de frutas y verduras. Y Dalí, ahorita hay mucho temor y muchas dudas a si la fruta es mala, si la fruta es buena. Recuerden, todo en cantidades adecuadas y en la frecuencia adecuada se puede incluir. Entonces, las frutas las necesitamos darle al cuerpo antioxidantes. Nosotros estamos expuestos a una contaminación ambiental, estamos expuestos a un estrés por nuestros trabajos, por nuestros hijos, por todo, y todo esto hace que nuestro cuerpo produzca muchos radicales libres. Los radicales libres nos pueden generar envejecimiento prematuro, muchas enfermedades. ¿Cómo los combato? Con antioxidantes. Y las frutas y las verduras son los reyes de los antioxidantes. Entonces, no olvidar incluir estos alimentos. Perfecto. José, ¿qué le mandas a hacer a esa persona el martes? Dependiendo el cansancio que tenga. Como haya amanecido. Sí, depende del cansancio que haya tenido. Hay dos opciones. Se puede descansar o se puede hacer una actividad similar al del día anterior, pero variando. Pueden ser 5 minutos caminando, 5 minutos trotando, vuelve a caminar unos 10 minutos. Hacer unos de 30 a 40 minutos actividad física, pero muy suave, a ritmos muy suaves. Perfecto. Bueno, y ahí ya los pongo a que hagan un miércoles, jueves, viernes y sábado, a criterio de ustedes. ¿Qué les dirían que hagan esos días así como a manera general? Bueno, cuando se va acercando el fin de semana... Mire que no nombro el domingo. Sí, cuando se va acercando el fin de semana, a veces nos volvemos más permisivos. Entonces, por eso decía, el lunes nos vamos a equilibrar los excesos del fin de semana, pero cuando ya se acerca miércoles, jueves, viernes, el viernes o el sábado es el desorden. Mantengamos un equilibrio. Los procesos que se hacen entre semana fácilmente se pueden acabar los fines de semana, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces generamos la frustración, y yo lo nombro mucho, y Dalí, porque en consulta lo identifico mucho. Entonces, no bajé. ¿Por qué no bajé? Pero uno se pone a revisar en detalle, o no mejoré mi composición corporal, uno se pone a revisar en detalle, y los fines de semana muchas veces echamos para atrás. Entonces, mi recomendación es, tratemos de mantener un control y una igualdad o un equilibrio entre lo que hago los fines de semana y lo que hago entre semana. Y otra cosita importante, la hidratación. Muy importante hidratarnos bien. Tomar tinto no es hidratarnos. Debemos consumir líquidos, nuestro cuerpo necesita agua, nuestro cuerpo el 60% es agua, entonces tenemos que darle este líquido al cuerpo para poder mantener todas sus funciones normales. Perfecto. José, ¿ahí a qué los manda esos 4 días restantes? Digamos, para no echar para atrás, así como lo dice Erika, hay que descansar. En muchas ocasiones, cuando se hace ejercicio, la persona hace, digamos, una actividad fuerte, así sea corta, pero una actividad fuerte, utiliza músculos que no ha utilizado en mucho tiempo, y esos músculos obviamente se van a resentir, van a estar cansados, adoloridos, y las personas generalmente dicen, no hago más porque me duele todo. Sí, me enfermé. Sí, entonces hay que descansar también. Las primeras semanas, yo digo que el primer mes hay que hacer solo 3 unidades de entrenamiento. De resto hay que hacer estiramientos, ejercicios de respiración, porque es importante el tema de la respiración, el tema de ir adaptando el corazón también a esos nuevos ritmos o a ese nuevo entrenamiento que se está haciendo. Entonces, si se hacen los 2 primeros días, descansar 2 días, y el día viernes, el día sábado, hacer una actividad también, tratar de correr un poquito más de lo que está caminando y descansar. Pero descansar es realmente descansar. El entrenador llama el entrenamiento invisible, que es hacer cosas que el entrenador no ve. Es decir, estuvo bailando, estuvo trasnochando, haciendo distintas cosas que generan cansancio. Claro. Y a veces el cansancio no es por el entrenamiento que se hace, el entrenamiento deportivo, sino por cosas adicionales que, sumado al entrenamiento, pues dejan el músculo agotado. Entonces, ser
digamos, medido en las cosas que se hagan y darle descanso al cuerpo también. Es importante, el descanso, el sueño es muy importante cuando uno empieza a hacer la práctica deportiva. Bueno, mire, audiencia, ahí está, tienen ya 7 días reales para poder empezar, o sea, no hay excusa, ya toca arrancar. Bueno, Erika, ¿qué le diría Erika a ese yo de José si lo hubiera conocido hace 10 años atrás, donde José no había empezado a hacer ejercicio ni se había visto en la foto que no le gustó? ¿Qué le diría en ese momento que José decidió ir con su esposa a consulta porque ya tomó conciencia y porque quiere arrancar a hacer ya su vida, digamos, un hábito saludable? Bueno, Idalí, yo pienso que los nutricionistas a la larga nos terminamos volviendo sin, obviamente, desconocer la labor tan importante de los psicólogos, pero uno termina también manejando algo de psicología, porque la alimentación tiene mucho que ver con la parte psicológica. Entonces, ¿yo qué le hubiera dicho a José hace 10 años si hubiera llegado a mi consultorio? ¿Cómo se ve en unos 10 años más adelante? ¿Cómo se ve en unos 15 años más adelante? Cuando ya el cuerpo cambie, cuando ya no tengamos la misma energía, cuando ya fisiológicamente, proceso de envejecimiento normal, ¿cómo se ve? Se ve un José en cama, cansado, con enfermedades posiblemente, o se ve un José que todavía pueda salir con su esposa, disfrutar el tiempo, compartir con sus hijos, ser un hombre activo, estar laborando sin ningún problema. Entonces esa sería pues como el primer análisis o la conciencia que le diría a José en ese momento para que él pueda visualizarse y tomar las decisiones que debe tomar en ese momento. Bueno, José, ya escuchó a Erika, que es la nutricionista, pero ¿usted qué se hubiera dicho en ese momento si hubiera podido salir y verse ahí ya con el conocimiento que tiene ahora? No, que estaba demorado en hacerlo. Yo por lo menos a mis compañeros de trabajo, yo les digo es que se miren pues a través de la experiencia. Sí, yo ya viví esa experiencia y pues ellos también quieren vivir muchas cosas que uno normalmente quiere vivir. Tengo compañeros muy jóvenes, compañeras también que son muy jóvenes y tienen unos hábitos que a veces no, pues, digamos, no aportan mucho a su salud. A la salud, ¿sí? Entonces yo les digo oiga, piensen dentro de unos 15, 20 años, ¿cómo se ven? ¿Sí? ¿Cómo se van a ver problema de diabetes, problema de triglicéridos? O sea, ¿cómo quieren verse? Y pues uno les hace la invitación de mejorar, así no sea a nivel competitivo, pero al menos mantener una actividad física regular que les permita mejorar también su condición de salud. Pero realmente es eso, que se miren dentro de unos años si ese estilo de vida les ayuda a mejorar su condición de salud o a empeorar. Claro. Bueno, Erika, ¿cuál es ese no negociable? Y eso va para los dos. Ese no negociable que hoy en día, Erika, se marcaría, no solamente como nutricionista, porque tú eres deportista, experimentas el deporte a través de tu día a día. ¿Cuál es su no negociable? Son dos. Uno, escuchar a mi cuerpo. Eso sí me quedó clarísimo. Entonces es el no negociable. Si mi cuerpo dice descanse, hay que darle descanso. Ese es el primero. Y el segundo, la salud prima ante todo, ¿sí? Y dentro del proceso de salud está el tema nutricional. Entonces darle prioridad a sacar el tiempo, el espacio para revisar el tema de salud, para revisar exámenes, para asistir a una consulta nutricional, para educarnos. Todo el tema de salud hay que priorizarlo y en este momento son mis dos no negociables. José, los tuyos. El mío es el tema de la alimentación, no recaer en comidas comida chatarra que llama uno habitualmente. Ese es un no, realmente no, ya no me gusta. Volver a caer al estilo de vida que tenía antes de exceso de trago, cigarrillo y alimentación. Ese sería uno. Y el otro no es no dejar de comer. O sea, yo creo que voy a seguir corriendo todo el tiempo y ese sería un no negociable para mí. Obviamente, como dice Erika, hay que escuchar el cuerpo.
¿sí? Hay que llevarlo de manera sana a los rendimientos que uno quiere hacer de manera sana. Perfecto. Bueno, Erika y eso, José, eso que ustedes tienen hoy ya con todo el conocimiento, obviamente, Erika, desde pues, lo científico, lo técnico, lo profesional, y José a nivel pues, experimental lo ha hecho, lo ha vivido. ¿Qué le pueden decir todas esas personas que piensan que es fácil para José decirlo hoy día y que es fácil para Erika, porque Erika pues esto tiene todo el conocimiento de la nutrición, pero qué les pueden decir a ellos que nos están escuchando, que sabemos que quieren hacerlo, pero que aún no han dado ese salto de fe? Bueno, Idalí, lo primero es que todos algún día tomamos una decisión, en algún momento nos tocó tomar una decisión de cambiar, ¿sí? Entonces hay que tomar la decisión y hay que arrancar poco a poco y convertirlo en hoy lo logré, mañana vuelvo y lo logro, pasado mañana, y así, siempre tener como muy presente de que estoy trabajando bajo un objetivo, de que tengo que lograrlo, de que puedo lograrlo, obviamente con todas las actividades del día, pero trabajar con ese objetivo. Es importante que tengamos un enfoque, es importante tener una meta alcanzable. Entonces, esa sería mi recomendación. Perfecto, José. Yo les diría que recuerden cuál es el beneficio que esperan, ese propósito, pero ese propósito tiene unos beneficios que son diferentes para cada persona, ¿sí? En el caso mío, pues sí, era un estilo de vida que quería cambiar y yo me enfoqué en eso. Cada persona tiene que definir qué es lo que quiere hacer, cuál es el propósito que lo va a mover a eso, ¿sí? Pero debe ser realizable. Y que se esfuercen en recordar todo el tiempo por qué lo están haciendo. Porque sí, pueden en algún momento uno recaer en el desánimo de que no quiero entrenar hoy, me siento agotado, pero en muchas ocasiones que uno sale a correr después de una jornada de trabajo dura, termina más descansado, ¿sí? Físicamente puede terminar uno, es como paradójico, pero termina más descansado físicamente y mentalmente con mayor razón, más descansado, ¿sí? Entonces, que se estén recordando por qué lo están haciendo. No sé si a ustedes les pasa, pero lo más difícil es uno salir, lo más difícil es empezar. Después de que uno ya me decía la otra vez Candelaria, después de que uno ya entre en calor, ya no hace ni 2 ni 3, sino que ya se entusiasma y lo hace, pero es salir de la casa, empezar. Y Dalí, ahí escucha uno mucho a las personas que dicen, no, yo termino mi jornada de trabajo, llego a la casa y ya no quiero salir, yo ya no llego cansado, ya no quiero hacer ejercicio. Entonces, es tomar esa decisión, es llegar, incluso le decía a una persona, no se acueste, o sea, no llegue a apagar el cuerpo hasta ese punto. Llegó a la casa, se cambió, se puso sus zapatos. Si hoy la energía no le da para trotar, camine, pero no pierda ese hábito de salir. Ya cuando uno sale, ya todo fluye. Todo empieza a fluir solito. Y lo que decía José tiene mucha razón. Uno cree que en ese ejercicio se va a cansar más y realmente uno llega más contento, más activo, relajado, con más energía, la carga de estrés baja. Eso es terapia, Idalí. El ejercicio y la actividad física es terapia. Ojalá todos experimentaran esa terapia. Qué lindo. Así es. Me decía Román un día, bueno, todos conocen a Román, me decía, yo me puse los tenis, ya iba listo para salir, pero me dio por echar un momentico hacia atrás. Cuando me di cuenta, ya habían pasado 2 horas, ya no pude salir. Total. Sí, o sea, toca de una, arrancar. De una. Yo les pregunto a ustedes cuando llegan a la casa después de una jornada laboral y ya con la energía abajo, ¿quieren salir a trotar? No. ¿Quieren salir a trotar? Yo logrado... Honestamente. No, honestamente yo no salgo inmediatamente. Okay. Yo... duro un rato en la casa, hablo con mi esposa, conversamos un rato y salgo tal vez 1 hora después. Digamos que dura uno todo el día sin compartir con la familia, entonces a veces es bueno esa recarga emocional que lo va a llevar a uno también a... Ahora se la pongo de esa manera, José. Duras 1 hora, estás ahí como que
en el sofá o en la cama un ratito ahí como mirando algo chévere, ya llegó, ya la hora, ya me voy. O sea, ¿te cuesta? Ahora no. Ahora Al no. Comienzo, sí. Al comienzo sí. Por eso yo no lo... yo me ponía los tenis, me ponía la camiseta y salí. Claro. Sí, pero ahora ya es más fácil. Digamos que sí, es un tema de disciplina, es un tema de ya un hábito, y que cuando uno recuerda qué es lo que está haciendo, por qué está entrenando, por qué va a hacer acondicionamiento físico, es mucho más fácil tomar la decisión de salir a pesar de haber durado uno un rato descansando. El tema, por lo menos de lo que te decía Román, sí, lo que pasa es que físicamente está uno cansado, que si se acuesta un poquito, de una, ya, sí, sí. Ahí, digamos, se apagó. A mí me ha pasado, nos vamos con mi esposo y estamos en la línea de salida, ya me mira y me dice, nos vamos, y no, ya me hizo cambiar, hagámosle. Pero de verdad, cuando yo le digo, vámonos, nos venimos. Sí, o al contrario, a veces me pasa al contrario, le digo, nos vamos, entonces ya él es el aliciente, no, arranquemos. Uno está esperando que el otro diga para no, yo pensé que era la única. No, pasa. Y me pasa con mi esposo, que también corremos, también nos pasa. Lo que nosotros hacemos también, y Dalí, es a veces, cuando no tenemos así muchas ganas, vámonos a caminar con los niños. Nosotros tenemos niños pequeños, entonces vámonos todos y caminamos. Entonces vamos y caminamos un rato y aprovechamos un espacio familiar, pero de paso nos movemos. Se motivan también. Sí, ya. Exacto. Entonces uno entra en calor, disfruta con la familia, pero pues hace algo de actividad física, hace algo de movimiento que incluso lo ayuda a uno a dormir mejor. Ya cuando tú llegas, descansas mucho mejor y te levantas recuperado. Perfecto. Bueno, Erika, ya estamos llegando a la parte final. Quisiera que cada uno de ustedes nos dieran 3 tips, Erika, nutricional así muy, muy básico, para que las personas se motiven a cambiar como esos hábitos y empiecen como a mirar un estilo de vida saludable que no está más allá sino de nuestra mente, la limitación de nuestra mente. Y José, como 3 tips importantes para que las personas empiecen a hacer ejercicio o correr o montar cicla o qué sé yo, que sea transversal, que nos ayude. ¿Cuáles serían como esos tips o aspectos o recomendaciones o herramientas? La primera, cuidemos nuestra microbiota intestinal, cuidemos nuestra salud digestiva, porque nuestra salud digestiva, y Dalí, actualmente vemos muchas personas con inflamación, con distensión, con problemas de síndrome de intestino irritable, y todo esto es por los hábitos que tenemos, por el estrés que manejamos y por los alimentos que consumimos. Entonces, ahorita está muy de moda este tema de la microbiota intestinal, y sí, efectivamente es una parte muy importante que tenemos que cuidarla. ¿Cómo la cuidamos? Evitando tanto alimento procesado, tanto alimento refinado, tratando de consumir alimentos más naturales, utilizando diferentes técnicas para el control del estrés, de no estar todo el tiempo en modo alerta, y manejar el tema del consumo de frutas, verduras y demás. Entonces, el tema de la microbiota intestinal me parece súper importante que aprendamos a manejarlo y controlar. Segundo, el tema de el equilibrio en la alimentación. Insisto, no todo lo que vemos en redes, no todo lo que nos comentan, no todo es real, no todo es cierto. Entonces, ojo con la información que nos estamos alimentando, ojo con lo que estamos oyendo, con lo que estamos viendo, lo que nos están vendiendo. Ojo, tengamos mucho cuidado, hay cosas que pueden generar daños irreversibles. Entonces, muy, muy importante el tema del equilibrio. Y por último, el tema de tratar de mantener un hábito. El de enfocar un hábito, y Dalí, hay que crear hábitos. Vamos poco a poco, vamos alcanzando esos logros. No nos pongamos metas tan difíciles, no nos pongamos metas tan inalcanzables, y vamos trabajando una a una hasta que realmente empecemos a tener unos cambios sostenibles y empezar a tener un cambio integral. Esas son mis 3. Perfecto, Erika. Lo primero que yo les recomendaría es que se acompañen de profesionales, es decir, que saquen una cita con el médico para que los exámenes
y laboratorios para mirar la condición de salud cómo está, que se acompañen de nutricionista para también el tema de la alimentación. Entonces ese acompañamiento profesional sería lo primero. Segundo, que se alimenten muy bien. Y alimentarse muy bien es tener en cuenta el tema de la cantidad de alimento que tengo, qué es lo que estoy comiendo. Una alimentación consciente, le llamo yo, es alimentación consciente. ¿Qué es lo que yo realmente estoy consumiendo? Esa sería la segunda. La tercera es la motivación. Involucren a la familia en su motivación. Al comienzo es más fácil acompañado, ya después con el tiempo es más fácil hacerlo de manera individual, pero inicialmente hay que rodearse de las personas que están con uno para que lo ayuden a soportar en los momentos en que de pronto uno va a decaer en el propósito que tiene. Cuando uno los involucra a ellos, hay un soporte en ambas vías. Lo soportan a uno, pero uno también los está soportando a ellos en esos propósitos. Entonces, yo pienso que es importante el tema de salud, el tema de alimentación y el tema mental, que se lo da uno con el propósito que tiene, soportado sobre todo con la familia. Perfecto. Bueno, díganle a la audiencia, por favor, cuáles son sus redes sociales, dónde los pueden encontrar. Sí, importantísimo, José. Bueno, Idalí, mis redes sociales, el Instagram, Nutri_Erika. Ahí manejo mucho tema de educación nutricional. Me gusta mucho el tema de educar en nutrición, nutrición deportiva, nutrición en general. Entonces, es una buena opción para alimentarnos de información con evidencia, información confiable, información científica y despejar muchas dudas que tenemos, porque pues en medio de utilizar las redes, pues uno también termina involucrando a toda la población y pues despejando dudas que son comunes. Yo no soy muy asiduo en redes sociales, realmente no me las sé. Pero José, hay algo muy importante. Hablemos de la media maratón de Barranca que se nos estaba quedando. Sí. Y esa ya es ahorita. En Instagram, en Facebook, en redes sociales en general, está la media maratón del sol, la media maratón Barranca Bermeja, la media maratón del sol como la conocemos, Barranca Bermeja por la hija del sol. Invitarlos a que se inscriban. Es una carrera muy bonita, que no es fácil hacer una carrera. Es de las cosas más complicadas que hay organizar un evento. Y pues los eventos tienen eventualidades. A veces salen cosas que uno no desea, que se escapan de las manos de uno, a pesar de que hacen un mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien. Y pues son aprendizajes que de todos modos le quedan a uno para hacer las cosas mucho mejor en la siguiente ocasión. Invitarlos a que se inscriban, a que disfruten las carreras. Las carreras es una oportunidad de uno correr con muchas personas. Cuando yo corrí la primera vez en Bogotá, como con 40,000 personas, eso para mí fue maravilloso. Yo sé, cuando la gente salía a aplaudir, a cantar, a animar a los atletas, yo sentía cosquilleo en el cuerpo de la emoción que me daba por verlos y de estar ahí haciendo esa actividad. Entonces, invitarlos a que sientan también esa emoción que es correr acompañados de muchas personas. Entonces, 19 de abril, media maratón del sol, invitarlos a que se inscriban y que disfruten de la mejor carrera que tenemos en la región. Es una carrera que está en crecimiento, que, como te decía al comienzo, tiene oportunidades, pero la queremos hacer más grande, y lo que nos motiva es hacer que la gente practique el deporte, que haya acondicionamiento físico y pues que se disfrute de eventos donde puede disfrutar libremente de una sana competencia. Bueno, muchas gracias, Erika. Gracias, José, de verdad, por haber dado tanto en este capítulo, en este episodio. Bueno, para todos los que nos están viendo ahí en las casas, la pregunta no es
¿Cuándo? La pregunta no es yo puedo, la respuesta es hoy, o sea, lo podemos hacer. José y Erika nos demuestran que sí podemos, que esto va más allá de los estereotipos, que va más allá de los géneros, que esto es generacional. Aquí podemos, jóvenes, niños, adultos, mayores, todos podemos hacer ejercicio. Y entonces invitarlos para un nuevo episodio aquí en ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Gracias, Erika. Gracias, José. Gracias a ti. Adiós. Chao.